El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Familia querida, feliz y bendecido martes 28 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y está tomado del capítulo 8, versículo 21 al 30 del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podréis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y él continuaba: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: después de todo, ¿para qué seguir hablándoos? Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, este camino que llevamos de la Cuaresma nos lleva a dos cosas. Primero, a que iluminados por la palabra nos demos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas. Segundo, a que iluminados por la palabra nos demos cuenta que tenemos un Dios cercano que quiere perdonarnos y así liberarnos del pecado. Familia, pero resulta que nosotros no queremos salir del pecado, nos resistimos al salir del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene unos falsos beneficios. Por ejemplo, el que roba no roba porque sí. El que fornica no fornica porque sí. El que comete adulterio no comete adulterio porque sí. Siempre hay unos falsos beneficios en el pecado, y esos falsos beneficios son los que nos tienen muchas veces amarrados, atados, aferrados al pecado y no nos dejan salir del pecado. Familia, pero ¿qué pasa? Que cuando llega Jesús a nuestra vida, no llega solamente de visita, sino que llega para restaurarnos. Y ese restaurar implica arrancar ese tumor que se ha extendido en nuestra vida, ese tumor que se ha enraizado en nuestra existencia, que se llama pecado. Y eso implica dolor. Ese dolor lo encontramos en nuestra resistencia y en nuestra rebeldía, y lo encontramos en la resistencia y en la rebeldía de los gobernantes de la época de Jesús. Esos gobernantes o dirigentes de la época de Jesús fueron los primeros que recibieron esos falsos beneficios del pecado alrededor del poder. Y la pregunta es: ¿por qué los gobernantes o dirigentes de la época rechazaban a Jesús? La respuesta es muy obvia y lógica: porque la predicación de Jesús chocaba con los falsos beneficios de su pecado. Estos días el Evangelio nos va a mostrar cómo esos gobernantes y dirigentes de la época se van a rebelar contra Jesús, y Jesús finalmente tiene que mostrar de qué lado está la verdad. Familia, pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a siempre estar abiertos a su verdad, a esa verdad que trae liberación. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra, y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de entender y comprender que para poder salir del pecado, para poder arrancar el pecado de nuestra vida, para poder liberarnos del pecado,
muchas veces tendremos que pasar por el dolor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir este video para que la palabra de Dios, las oraciones de Dios sigan llegando y tocando a más corazones. Familia, recuerden, la fe nos une. Un abrazo para todos. Chao.